Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. En nuestras vidas llegan circunstancias que definitivamente nos demandan una actitud, nos demandan una reacción. Aunque no querramos, tenemos que reaccionar frente a las cosas que nos ocurren en la vida, en las diferentes áreas. Muchas veces, o en la mayoría de las veces, nuestras reacciones son muy humanas. Son reacciones producto de nuestro temperamento, de nuestra experiencia. Y nuestros consejeros, aquellas personas a las que nos acercamos para buscar ayuda, son personas que por no tener el Espíritu Santo nos dan el consejo errado. Nosotros, si tenemos problemas matrimoniales porque hemos vivido la infidelidad, empezamos a querer indagar, a querer averiguar, y ahora con los medios tecnológicos hay muchísimas cosas que se hacen. Por cierto, viene a mi mente, ayer me llamó una persona con un problema matrimonial y me decía que había creado una cuenta de Twitter falsa, que había creado Facebook con otro nombre y empezó a hablar con el marido y el marido cayó en la trampa. Y estoy hablando de una persona cristiana. Esa es la vida que nosotros los cristianos estamos llevando. Esas son las reacciones que estamos teniendo. Estamos usando las armas del mundo para enfrentar los problemas. Si tenemos problemas económicos, un préstamo y otro préstamo, prestamistas, y al final terminamos con la soga en el cuello, sin tener una salida a la situación económica. Y por estar usando las armas naturales, las armas del mundo, pues terminamos como los del mundo, en derrota, con deseos de quitarnos la vida, en desesperación. Y estamos hablando de que somos cristianos, de que estamos en medio del pueblo de Dios. Vamos a entender en este día, en esta noche, y yo lo declaro en el nombre de Jesús, que porque nosotros tenemos a Jesucristo, que porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre, nosotros tenemos unas armas que usar que son completamente diferentes a las armas del mundo. Y son las armas que sí nos van a llevar a tener un resultado bueno. Aunque veamos todo negro, aunque todo se esté empeorando, aunque pensemos que no tiene salida. Amado, amada, si empiezas a usar las armas de Dios, yo te garantizo que tendrás la victoria por la palabra de Dios que decretó el triunfo de nuestras vidas en la cruz del Calvario cuando Jesucristo venció el pecado y venció la muerte. Las Escrituras registran hombres que frente al problema que se le presentó buscaron soluciones humanas, siendo hombres de Dios. Buscaron soluciones en su carne. Vamos a ir a ver a las Escrituras para entonces darnos cuenta de cuáles son las terribles consecuencias que eso trae a las vidas. Y vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 13. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban en Jonatán, en Geba de Benjamín. Y el resto del pueblo lo despidió, cada uno a su tienda. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal.
Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía tembloroso. Él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Este es el cuadro que tenemos aquí. Saúl decidió, según lo que él entendía en su autosuficiencia, elegir los hombres que iban a ir a la guerra a enfrentar a los filisteos. Y lo hizo mal. Escogió de menos hombres que estaban ya asustados, que estaban ya cansados por la tensión que había con los filisteos. De esa forma, él decidió atacar a los filisteos. Él no esperó que llegara el profeta de Dios para bendecirlo, para cubrirlo. Sencillamente no lo esperó porque él sabía cómo hacer las cosas, porque él decidía cómo hacerlas. Y antes de ir a la guerra tenía que ofrecer holocausto al Señor, y él definitivamente ofreció el holocausto, la ofrenda a Dios, y usó sus armas carnales, usó sus propias estrategias y no esperó el cumplimiento de lo que Dios le había dicho que hiciera, que esperara al profeta Samuel por 7 días. Como se tardó, como te tardaste, entonces buscó justificaciones, buscó excusas, ni siquiera reconoció yo lo hice mal, no, sino que él estaba tan empecinado en hacer las cosas a su manera y usar las estrategias que él entendía que tenía que usar, que ni siquiera en el momento que fue confrontado por el profeta reconoció que había usado sus propias armas y que lo había hecho mal. ¿Cuál fue la consecuencia? El propósito que Dios tenía con la vida de este hombre se rompió, se anuló. Neciamente has obrado. El Señor hubiese establecido tu reino, pero porque lo hiciste a tu manera y no a mi manera, entonces todo se vino abajo, todo quedó deshecho. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 20, y vamos a ver a partir del verso 12, otro hombre llamado Ezequías, que hizo las cosas a manera del mundo y no a la manera en que se hacen en el pueblo de Dios. En aquel tiempo, Berodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Y Ezequías los escuchó y les mostró toda su casa del tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: han venido de un país lejano, de Babilonia. Y él dijo: ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió: han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Esto es impresionante. Este hombre, Dios le hace un milagro. Dios lo sana y le extiende sus días en esta tierra.
Y cuando vienen de Babilonia a visitarlo, ¿saben lo que es? En vez de contar su testimonio, en vez de decir Dios me sanó, en vez de hablar las maravillas de Dios, las señales, los portentos del Dios bueno y misericordioso, empezó a enseñar sus tesoros. Todos los tesoros, todo lo que hubiese enseñado a una persona del mundo, todo lo que hubiese enseñado a una persona que no es del pueblo de Dios, eso él enseñó. Usó las armas carnales, usó las armas del mundo para querer obtener el favor de estas personas. Qué fácil, amados, caemos en usar las armas que no son espirituales, que no nos corresponden a nosotros como hombres y mujeres de Dios. Es necesario que nosotros destruyamos las fortalezas que están frente a nosotros con las armas espirituales. La palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 4, dice lo siguiente. Este versículo a mí me ha impactado. Vamos a desmenuzarlo para que nosotros podamos entender la profundidad de este mandato. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y vamos a ver qué significa esto. Y lo primero que dice es que las armas, ¿qué son las armas? Cuando hablamos de armas en el original, estamos hablando de herramientas y estamos hablando de la ofensiva para la guerra, es decir, con lo que nos vamos a defender en la guerra. Si vamos al diccionario común, estamos hablando de que armas es el dispositivo que amplía la fuerza, o sea, el dispositivo que nos da una mayor fuerza. Y dice además el diccionario de la Real Academia que armas es el instrumento de coacción, el instrumento de ataque. Entonces vamos a empezar por ahí. El instrumento para nosotros atacar nuestro problema, el instrumento para nosotros tener la ofensiva frente al problema, la herramienta que tenemos que tener. Esa es la primera parte, ¿verdad? Entonces dice, de nuestra milicia, las armas de nuestra milicia. ¿A qué se refiere con nuestra milicia? Oigan esto. El original griego, que esto se refiere a nuestra carrera, nuestra milicia. Oigan esto, señores. Es una carrera que tiene que tener privaciones, que tiene que tener peligro, que tiene que tener deberes arduos, funciones arduas y lucha con nuestra carne, con nuestras inclinaciones carnales. Ese es el original de nuestra milicia. O sea que nosotros estamos transitando un camino cuando venimos al Señor que es peligroso, que tiene funciones que son difíciles, que nos demanda deberes que son muy difíciles, que son arduos y que implica una contienda, o sea, una lucha con nuestra carne. ¿Qué nos indica esto? Que cuando estamos usando las armas, el medio de coacción para enfrentar lo que está por delante nuestro, las herramientas, la vamos a usar porque estamos caminando por un camino que es peligroso, que nos demanda cosas que hacer, deberes que cumplir, que son difíciles, que son arduos. Esa es la milicia, son arduos, son difíciles y que en medio de ese caminar tenemos que luchar con nuestra carne para no hacer lo que la carne quiere, sino mantenerme en medio de la dificultad reaccionando en el espíritu. Entonces mi carne no es un instrumento de uso en medio de la guerra, no es un instrumento de uso, yo no puedo usar mi carne, sino que voy a usar las armas que son poderosas en Dios.
Entonces, ¿qué significa poderosos en Dios? Si nos vamos al original griego, vemos que poderosas en Dios significa que son las que son capaces, que esas armas son las que podrán hacer algo frente a la situación que enfrento que me favorezca. Por vía de consecuencia, si uso el arma carnal, esa no tiene la capacidad para hacer nada. ¿Cuál es la única capacidad que tiene? Que yo me desgaste, que yo sufra, que mi cuerpo se maltrate y mi alma se hiera y sufra, que cometa errores. Pero el arma espiritual, esa, amados, que es poderosa en Dios. ¿Por qué poderosa en Dios? Porque es la que me va a llevar a obtener el resultado favorable para mí en medio del problema. No importa, póngale nombre a su problema, no importa lo grande que vea el problema. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, son las que van a destruir ese problema, son las que van a revertir la situación a mi favor. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. ¿Cuál es la fortaleza que usted tiene por delante? El matrimonio, las finanzas, el trabajo. Póngale nombre a la fortaleza. Imagínese esa fortaleza. Usted lo ve como una fortaleza. Y cuando yo le diga lo que es en el original, usted se va a dar cuenta el por qué. Fortaleza es algo que se plantó delante de usted y que no se quiere quitar. Eso es lo que significa el original de fortaleza. Es algo que se ha sostenido con seguridad. Pero si usa el arma que es poderosa en Dios, es decir, que tiene la capacidad para destruir esa fortaleza, no importa cuán plantada esté, no importa lo firme que esté, es para abajo que va. Entonces, estando claros de que nosotros en medio del problema para enfrentarnos no podemos usar armas del mundo, sino que tenemos que usar, que defendernos y que atacar con las armas de Dios, porque vamos a atacar. No es que nos vamos a quedar pasivos, no, vamos a atacar. Es a la ofensiva que vamos, como dice el original, pero con las armas que Dios establece en su palabra. Teniendo la seguridad que por cuanto estamos usando esas armas, que son las que Él establece, nosotros vamos a tener la victoria. Y vamos a pelear, pero vamos a pelear con esas armas, seguro de que al final nosotros obtendremos lo que estamos buscando. Y vamos a ver entonces cuáles son estas armas. La primera de ellas es la oración. Y nosotros hablamos mucho de que hay que orar, hablamos mucho de que hay que buscar la presencia de Dios, pero esto es algo que no puede estar en nuestras vidas como una teoría o como un ritual de mañana o de noche antes de acostarme para que el Señor guarde mi casa y mi familia. No. Cuando estamos hablando de oración, estamos hablando de un estilo de vida. Estamos hablando de que tenemos que volvernos guerreros, porque si estamos usando un arma, el arma es para pelear, el arma es para llevar la ofensiva y destruir la fortaleza que se ha levantado y se ha establecido delante de mí. Entonces la oración es un arma de guerra. Dice Lamentaciones capítulo 3, verso 53. Y esto es el profeta Jeremías hablando. Ataron mi vida en cisterna, pero invoqué tu nombre, oh Señor. Desde la cárcel profunda oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. El profeta Jeremías estaba en el fondo de una cisterna. Y de ahí, desde allí, él sabía lo que tenía que hacer. Él no empezó a gritar, ni a maldecir, ni se amargó, sino que clamó a Dios, el único que podía sacarlo de la cisterna. Y él sabía que era el único. Él usó el arma que él conocía y sabía que era la única arma que podía sacarlo de la cisterna, amados. Y eso hizo él. ¿Y qué dice? El Señor se acercó y le dijo, no temas.
Amados, cuando Satanás ve un hombre o una mujer orando, tiembla. Él y todos sus enviados y todos sus secuaces tiemblan, porque nosotros movemos los cielos cuando oramos. Dice el Salmo 34:17, claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Y tenemos que creerlo, creer que no importa la angustia que tengamos, si clamamos, Él nos va a librar de esa angustia. No solamente que va en el tiempo marcado por Él a hacer desaparecer la situación, sino que nos permite atravesarla fuertes, en gozo, en paz, como si no estuviera pasando nada. Entonces ahí es que damos testimonio de que ciertamente el Dios a quien le servimos es un Dios real. Muchas veces en las iglesias cometemos el error de hacer muchas actividades y hacer muchas cosas, pero descuidamos la oración y nos olvidamos que es la primera arma que nosotros tenemos que usar. Que Dios nos libre de caer en eso. Nosotros tenemos que batallar y luchar porque la oración sea la primera arma, no solamente en nuestra vida particular, sino también congregacional. La primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 17 dice, orad sin cesar. Oren sin cesar. Si manejan, oren. Si cocinan, oren. Si trabajan, oren. Si hablan en lenguas, oren en lenguas. Pero tenemos que tener nuestra mente puesta en el Señor para nosotros poder estar orando en todo tiempo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 26, verso 41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en el contexto de que estamos hablando hoy, este versículo es muy importante, porque para nosotros usar las armas espirituales y permanecer usando esas armas, tenemos que estar orando, porque es muy fácil ser tentados a que nuestra carne nos salga y a querer usar estrategias carnales para querer resolver el problema que nos ocurre. No, amados, vamos a estar orando para que la tentación se mantenga lejos de cada uno de nosotros. Jesucristo nos dejó ejemplo claro de que el arma para nosotros resistir, el arma para nosotros perseverar, el arma más importante para nosotros llegar a la meta es la oración. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo mismo, amados, buscaba el momento adecuado siempre para orar, para buscar el rostro del Señor, de su Padre y poder fortalecerse en medio de esa oración. Cuando oramos somos fortalecidos. Cuando oramos, esa gracia que viene de nuestro Padre que nos ama, se activa en nosotros y podemos levantarnos de esa oración diferentes, viendo las cosas a la manera de Dios y no a la manera en que la realidad nos la quiere hacer ver. Eso es muy importante, porque en nuestra humanidad vemos las cosas de una forma, pero cuando vamos a Dios a través de la oración, empezamos a ver las cosas totalmente diferentes. Éxodo 32 dice, el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto nos indica que la oración puede cambiar una decisión de Dios. Ustedes saben lo grande y lo poderoso que es eso. Nosotros tenemos que usar el arma de la oración. Podemos cambiar una decisión de Dios a través de una oración sincera, a través de un clamor profundo, porque nuestra oración llega al Señor y el Señor es nuestro Padre bueno. No olvidemos lo que se registra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que orar creyendo que lo vamos a recibir. No podemos orar con dudas. Bueno, Señor, eso es, bueno, si tú quieres, tal vez Él quiera. No, cuando oramos tenemos que creer que Él va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Por supuesto, si estamos pidiendo conforme a su voluntad,
porque la palabra también nos dice que no recibimos porque oramos mal. Tenemos que estar orando de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre bueno. La segunda arma de guerra, que es muy importante y muy olvidada, es la alabanza. Amados, ay, cuando el diablo ve que en medio del dolor uno está alabando, cuando el diablo ve que en medio de la escasez tú estás alabando a tu Dios, cuando el diablo ve que en medio de tu problema matrimonial tú estás alabando a tu Dios, tiene que salir huyendo, se estremecen las tinieblas. Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El Señor nos creó para Él y nosotros tenemos que publicar sus alabanzas. ¿Y cómo la vamos a publicar? Alabando al Señor, pero no solamente cuando venimos a la congregación porque estamos en la congregación y no nos da vergüenza. No, amados, alabar a nuestro Dios en todo lugar, contar sus maravillas, contar sus portentos, contar sus milagros, que nuestra boca esté llena de las hazañas de nuestro Dios, que no esté llena de la queja, de la inconformidad, de la amargura. No, sino de todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. En la casa vamos a tener alabanza todo el tiempo. En el carro, en la oficina, alabanza todo el tiempo. Cuando hablamos de alabanza en el original, estamos hablando de extender nuestras manos y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando alabamos a Dios, lo hacemos con un corazón agradecido, reconociendo que todo lo ha hecho Él, reconociendo que todo lo hará Él. Y cuando extendemos nuestras manos, es una señal de rendición a Él. Señor, yo te alabo porque no soy yo, porque eres tú. Señor, yo te alabo porque tú eres el que me ha sacado una y otra vez de los problemas y me sacarás una vez más. Yo dependo de ti, de tu gracia, de tu favor. Y un corazón que está rendido a Él, porque es un corazón que alaba a Dios, porque reconoce que lo que está viviendo en este momento es lo mejor que puede vivir, porque la voluntad de su Padre es buena, agradable y perfecta, porque a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien. Y si el Señor en su soberanía está permitiendo que yo atraviese esta situación, es porque es lo mejor para mí y yo lo alabo. Y yo le agradezco. Y yo no me levanto en contra, sino que yo tengo un corazón totalmente rendido a Él. La alabanza proviene de un corazón humillado, de un corazón rendido a Dios, de un corazón que no es autosuficiente como lo fue Saúl, ni quiere engrandecerse como Ezequías, sino un corazón que está rendido totalmente a los pies del Señor. El salmista decía, y queda registrado en el Salmo 145, versos 2 y 3, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. David sí que sabía alabar al Señor. No importa si era perseguido, no importa si estaba en la cueva, no importa si estaba en guerra, cual fuera la situación que David atravesara, él siempre alababa a su Dios. Dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente, cada día. No cuando me está yendo bien, no cuando yo entiendo que algo favorable me está ocurriendo, no. Cada día cuando me está yendo mal, en lo que yo puedo ver en mi humanidad, no importa, alabo al Señor todos los días de mi vida. El Salmo 119, verso 164 dice, 7 veces al día te alabo. En el fragor de la batalla, en lo más intensa de la batalla, David alababa al Señor 7 veces al día. Yo te alabo. Y cuando nosotros alabamos al Señor, vamos a ver cómo las circunstancias van cambiando. Es que el enemigo no puede sostenerse delante nuestro cuando hay una alabanza genuina en nosotros y a nuestro alrededor. Y vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver cómo el pueblo obtuvo victoria en la alabanza. Y vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7, verso 19. Y llegó Gedeón
con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: «La espada del Señor y de Gedeón». Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel Meola, junto a Tabat. Era imposible obtener la victoria con 300 hombres. Pero el problema era que no eran los 300 hombres, eran las 300 trompetas que tenían los hombres. Fue la alabanza que derrotó al enemigo, fue el sonido de la trompeta, el sonido del shofar que deshizo al enemigo. Y eso mismo pasa en nuestra vida en el mundo espiritual, amados. Cuando alabamos, cuando se toca el shofar, las tinieblas huyen. En el nombre de Cristo tenemos que creerlo y ponerlo por obra. La tercera arma espiritual, ya tenemos número 1, la oración. Número 2, la alabanza. Y en tercer lugar, el ayuno. Hoy en día es muy poco frecuente que el pueblo de Dios ayune. Pero tenemos que volver a las sendas antiguas, amados, y volver a tomar el ayuno. Porque el ayuno es una poderosa arma de guerra. El ayuno es poder. Y en las escrituras encontramos una experiencia donde nos muestra de la misma boca del maestro la importancia y la relevancia del ayuno. Vamos a ella. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, a partir del verso 14. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud les respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. Bueno, con oración y ayuno. Hay espíritus, como registra esta porción de la Escritura, que no pueden salir de la persona si los que van a ser usados por Dios para la liberación no están en ayuno y oración. Y fíjese que le dice a los discípulos y les habla de la incredulidad. ¿Por qué incredulidad? Porque si esos discípulos que saben cómo están caminando con el maestro
estuviesen su fe como tenían que tenerla, estuvieran orando y ayunando. Pero ellos estaban caminando y no estaban ni orando ni ayunando. En el camino del Señor, si nosotros queremos ver situaciones en nuestra vida desvanecerse, si nosotros queremos ver situaciones en nuestra vida restaurarse y restablecerse, tenemos que vivir una vida de oración y de ayuno. Tenemos que volver al ayuno. Yo sé que personas, bueno, por salud, por circunstancias, quizás, pero yo no puedo ayunar por esto o por lo otro, pero vamos a buscar una forma, porque hay varias clases de ayuno. No solamente hay ayuno total, de dejar de comer todo, no, sino que podemos hacerlo parcial, podemos hacerlo a líquido. No importa la forma del ayuno, lo importante es ayunar. Y vamos a tomarlo como un arma, sobre todo si estás en problemas, ayuna. Porque el ayuno te despierta los sentidos espirituales. El ayuno te permite que tu cuerpo cese del movimiento continuo que trae la comida, que moviliza el cuerpo completo, para que tú puedas escuchar con mayor claridad la voz del Espíritu Santo, para que te sea más fácil entrar en la presencia del Señor. Aparte de que el ayuno provoca que lo sobrenatural se active, porque nuestras vidas están muertas a la carne. No estamos alimentando la carne, sino que estamos alimentando el espíritu. Sin duda alguna, el ayuno es un arma poderosa de Dios para destruir fortalezas. Vamos a tomar en serio, amados, esto del ayuno. Y ustedes verán cómo situaciones en medio de la vida diaria serán diferentes, y ustedes la verán diferente y reaccionarán diferentes, porque el ayuno nos invita a la muerte, definitivamente. Otra arma espiritual que nosotros tenemos que tener bien clara, que tenemos que usarla, pero saber cómo usarla, es el consejo, buscar consejo en las personas correctas. Nosotros todos tenemos muchísimos amigos, amistades, que si del colegio, que si de la universidad, que si del trabajo. Y nosotros regularmente, y si somos sanguíneos o coléricos, tenemos mucha facilidad para hablar las cosas y las comentamos, y tú no sabes lo que me está pasando, y mira lo que me hizo, y tiquití, y la otra te dice, ay no mija, pero tú no puedes ser así, ay no seas tonta, tú tienes que tal acá. Y nos llevamos de ese consejo, que regularmente es totalmente contrario a lo que Dios te manda a hacer, a lo que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer. Por eso nosotros tenemos que tomar la decisión de cerrar nuestros labios y no hablar nuestras cosas con personas que no tienen el Espíritu Santo. Solamente una persona que tiene el Espíritu Santo puede darte el consejo de Dios, puede traer a tu vida un consejo lleno de sabiduría, porque viene de haber escuchado la voz del Espíritu Santo. El libro de Proverbios, en el capítulo 24, verso 6, dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Cuando hablamos de estos consejeros, estamos hablando de personas llenas del Espíritu de Dios, con la capacidad para aconsejarme el bien y no el mal. Proverbios 8:33 dice, atended el consejo y sed sabios, no lo menospreciéis. Entonces, hoy es día para que tú te preguntes a quién le estás pidiendo consejo, con quién estás hablando el problema que te está sucediendo. Y si lo estás haciendo con personas que no tienen al Espíritu Santo, desde hoy toma la decisión de cambiar y buscar personas que sí tengan el Espíritu Santo. Aquí en la iglesia tenemos consejería, hay hermanos que están listos, prestos para escucharte y darte el consejo de Dios. O sea que por consejeros llenos de sabiduría no vas a tener problema por la falta de ellos. Proverbios 12:5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. Porque el consejo del que no tiene al Señor te va a engañar y te va a invitar, a incitar a usar tus armas carnales, las que ya tú sabes que no puedes usar, y te va a alejar
de esas armas que son poderosas en Dios para que la fortaleza que tienes por delante se destruya. Y la Biblia registra un hombre llamado Roboam que tomó consejo de quien no debía y desechó el consejo que era de Dios. Y vamos a ver los resultados. Y está en Primera de Reyes, capítulo 12. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, enviaron a llamarle. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces él les dijo: idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos les respondieron diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les dijo: ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así le hablarás: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, como el rey había dicho, diciendo: volved a mí al 3er día. Él respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo de los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Este hombre, Roboam, era hijo de Salomón. En este tiempo, en el contexto que acabamos de leer, se estaba evitando que el reino se dividiera en el reino del norte y el sur. Este hombre, cuando va y se reúne en Siquem para tratar de convencer a aquellos que tenían que o darle el apoyo al reinado de David, a la sucesión, o quitárselo, entonces él pidió consejo. Y dijo: ¿qué les digo? ¿Cómo le hablo? Porque la idea era que se unieran y el reino no se dividiera. Él fue primero a los ancianos y los ancianos le aconsejan: mira, tu papá le puso grandes cargas, tu papá los oprimió con los impuestos, no lo hagas, porque ellos lo que quieren es que le quiten esas cargas. Sencillamente, di que tú le vas a quitar las cargas y ayúdalos. Y él no se llevó de ese consejo, sino que fue donde los jóvenes y le preguntó. Y los jóvenes le dijeron: no, si tu papá le puso carga impositiva, dile que tú le vas a poner más. Que si tu papá lo hizo, tú lo vas a hacer peor y que más cargas van a tener. Esto hizo que Jeroboam definitivamente tomara la decisión y el reino se dividiera. Reino del norte, Israel, y reino del sur, que era Judá, con la tribu de Benjamín. Las consecuencias del consejo que no vino de Dios trajo la división de todo un reino. Igualmente, si nosotros tomamos consejo de consejeros errados, va a venir destrucción a nuestra vida y el problema se va a poner peor. Otra arma que nosotros tenemos que usar para tener la victoria es esperar con paciencia, con confianza y con seguridad.
Qué difícil es ser paciente en medio de la espera, ¿verdad? Nos levantamos y queremos dejarnos llevar de la intolerancia, del pique, decido cosas y amargarnos y contarle a todo el mundo lo que nos está pasando y usar exactamente las armas carnales en medio de la situación, porque la paciencia es difícil de lograr. De hecho, cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de un aguante alegre. La paciencia se extiende. La paciencia nos lleva más allá de aquello que es humano. Porque, amados, estamos orando, estamos alabando, estamos ayunando, estamos oyendo voces de personas con la sabiduría de Dios. Entonces, yo puedo ser paciente. Yo puedo caminar esperando con gozo el desenlace que mi Dios tiene preparado para mí. Pero para esto yo tengo que creer. Hebreos 10:36 nos habla de la paciencia y nos dice: ustedes necesitan tener paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, reciban así lo que Él ha prometido. Paciencia, amados, paciencia, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usemos las armas espirituales y no las carnales. Entonces, en el camino, cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, cuando hayamos sido probados, entonces vamos a recibir esa promesa que Dios nos ha dado. Vamos a decirle no a los pleitos. Vamos a decirle no a las palabras vanas, al lenguaje soez. Vamos a decirle no a la queja, a la murmuración. Vamos a someter nuestra lengua a la obediencia de Jesús. Y vamos a esperar tranquilos, escondiditos en Dios, sabiendo que a su debido tiempo Él nos va a exaltar. Lamentaciones 3:21 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Recapacita en tu corazón y decídete a esperar pacientemente, con alegría, con gozo, el desenlace. Jeremías dijo también en este libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. El Señor vendrá a salvarte, pero espera en silencio. Miqueas 7:7 dice: mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Esto es creerle a Dios, esto es refugiarse en Él, esto es atravesar el tiempo malo, creyendo que Él vendrá y que me escondo en Él, sabiendo que Él no tardará y vendrá con su salvación. Otra arma que nosotros tenemos que usar en este caminar, que sabemos que, como vimos hace un momento al inicio, nos demanda una acción. Nos exige un deber que es arduo, funciones que son difíciles, en las cuales no podemos usar armas carnales, sino espirituales. Otra arma es conocer la autoridad que nos fue delegada. Amados, en Dios nosotros no somos cualquier cosa. En Dios nosotros tenemos poder, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y al derramar su sangre nos otorgó poder para vencer al enemigo, poder para pisar serpientes y escorpiones y que no nos hagan daño. Levántate en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo, declara palabras sobre la situación que atraviesa, menciónale al diablo que es un derrotado, que su destino es el lago de fuego y azufre, junto con la bestia y el falso profeta. No te dejes intimidar del diablo, no te dejes intimidar de las circunstancias. Hay poder en ti, porque el Espíritu Santo habita en ti y es el que te guía a toda verdad. El Señor nos dio una llave
Y me duele saber que nosotros como cristianos no la usamos. Y está registrada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, verso 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Yo quiero que ustedes sepan primero que todo lo que nosotros vemos hecho realidad en el mundo natural fue hecho primero en el mundo espiritual, fue hecho primero en los cielos. Y Dios aquí nos está dando una clave que le dio a Pedro, que nos fue revelada a la iglesia. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. O sea, dejará de ser porque lo ataste. No se podrá mover. Es como que tú entras a una casa y encuentras un ladrón. Y tú coges el ladrón y le atas las manos, le atas los pies, le pones bozal en la boca. No puede hacer nada. De esa misma forma, tienes que levantarte en el nombre de Cristo a atar los espíritus que operan detrás de la situación que estás viviendo. Y desatar todo lo contrario. Ata y desata, ata y desata. Y aunque no lo veas de inmediato, es palabra de Dios que dice que al tú hacerlo en esta tierra, automáticamente está sucediendo en los cielos. Y cuando sucede en los cielos, entonces lo verás manifiesto en la tierra. Que hoy salgas de aquí hablando menos y usando la arma de atar y desatar. Ata y desata. Desata lo de Dios, lo que la palabra de Dios dice, y ata aquellas cosas que son del mismo diablo, del mismo infierno, que quieren turbar, quitarte lo que te pertenece, que quieren dañar tu vida. Átalo porque tienes la autoridad, porque en ti está el poder delegado, porque Jesucristo mismo nos lo delegó. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.